Eh, Buenas noches. Bueno, esta es una nueva clase de cómo se llama mecánica básica. ¿Cómo son las clases anteriores? Estábamos viendo el módulo lo que corresponde a lo que es motor de combustión interna. ¿Ya? Estamos viendo justamente las partes del motor, partes tanto fijas como móviles. ¿Ya? Vamos a continuar justamente con el tema de las partes del motor. Ya, luego vamos a pasar al siguiente módulo, que es el módulo de distribución y alimentación. ¿Ya? Voy a adelantar también de alimentación, ya que estos dos módulos van de la mano. ¿Ya? Así que sí, en este caso, el orden, el orden ¿cómo se llama? De los sistemas no afecta al punto final. Pero quiero adelantar netamente lo mismo porque cómo es el sistema de alimentación va totalmente de la mano con cómo se llama eh, con el de distribución. Ya que va justamente en el movimiento de lo que son los árboles de leva, ¿ya? Y eso nos da inmediatamente el tema de tanto de inyección de combustible, todo el sistema de aspiración y el cambio. ¿Mm? Así que vamos a continuar con la materia. Ya, habíamos visto un poco lo que era la arquitectura de los motores, ya que dentro de cómo son los motores que son más fáciles, de menor costo, son en línea, ¿ya? Luego están, que tienen un poquito más como sea, de potencia, son los cilindros en B, que la gran mayoría también, hoy en día los modelos están en B, y después otros que son más costosos, con mucho mayor rendimiento térmico, pero es decir, con un mayor costo. Vamos a hablar un poco de la cilindrada, ya que la cilindrada corresponde netamente al espacio, ya que hay para realizar la compresión y obviamente también la explosión misma de combustible. ¿Ya? Obviamente a una mayor cilindrada tengo mayor pase de energía, por lo tanto voy a tener en resumen un mayor torque y una mayor potencia. La cilindrada la definimos como el volumen del cilindro, es decir, el volumen de gases que podemos llegar a meter dentro del interior del cilindro. La cilindrada de un motor viene dada por el diámetro del cilindro y la carrera de estas, es decir, las dimensiones del motor. La carrera del cilindro, es decir, la superficie por donde se desplaza el pistón, se mide del punto muerto inferior, punto muerto superior, que lo habíamos visto cómo se llaman en los ejemplos anteriores y en videos, en el cual el punto muerto inferior, el espacio más alejado de la cámara de combustión, y el punto muerto superior es donde se realiza en sí la combustión. ¿Mm? La cilindrada en varios motores de varios cilindros es la suma de cilindrada de todos los cilindros. Hay una fórmula, obviamente, para calcular la cilindrada, ¿ya? En este caso, bueno, eh, se lo voy a enviar, pero no es tanto de nuestro conocimiento el saber calcular la cilindrada, porque la cilindrada ya viene como se llama, ya viene entregada en el resumen del cómo se ve de nuestro vehículo, ¿ya? De, no es algo como se llama, que debemos de investigar, ya viene todo pauteado en lo que es el manual del usuario, ¿ya? En el caso de que si hay que hacer alguna, ¿cómo se llama? Alguna reparación o etcétera, cuando si tenemos que abrir culata, la información del motor está, ¿ya? Pero por eso no es necesario, no nos va a ocupar ahora con calcular la cilindrada. Pero en sí es más que nada es calcular el volumen, o sea, sacar el área del cilindro, multiplicarlo por la distancia entre el punto superior o sea, un punto muerto superior y un punto muerto inferior, y ahí da el volumen de cada cilindro, ¿ya? Y hay que multiplicar por la cantidad de cilindros y eso nos da la cilindrada total. Si construimos un motor con más cilindrada, podemos llegar a introducir más aire en el cilindro y por consiguiente podremos meter más combustible y las presiones generadas sean mayores, ¿ya? De esta manera podemos alcanzar índices de par y potencia mayor, o sea, entre más cilindros, más potencia. Y obviamente el motor va a ser más grande.
Y ojo, obviamente, entre más grande, más razón de compresión, eh, más, más grande volumen de sistema de refrigeración, más grande volumen de sistema de lubricación, etc. La relación de compresión, que la habíamos visto en unos videos anteriores, especialmente en el tema que hace una comparación entre el motor de gasolina y el motor diésel, donde obviamente la relación de compresión en los diésel son mucho mayores, ¿ya? Que lo de combustible. La relación de compresión es definida como la relación que hay entre el volumen total del motor, ¿ya? Y el volumen de la cámara de combustión, ¿ya? Cilindrada más cámara de combustión. Es un factor muy importante a la hora de construir un motor. Aumentando esta, mejoramos la potencia y el par motor gracias a que la explosión es más potente y aumentamos el rendimiento. Es decir, aumentamos la potencia sin aumentar el consumo. Esta relación de compresión se puede aumentar sin sofisticación alguna, ¿ya? Aunque no se puede elevar indefinidamente, ya que se puede llegar a un problema si aumentamos demasiado, ¿ya? Obviamente, casi siempre en las relaciones de compresión en la carrera, el largo de la carrera de los diésel son mucho mayores. En motores Otto, ojo, los Otto son los de gasolina, aumentando demasiado la reacción de compresión si el combustible utilizado no es de un octanaje muy elevado, podemos causar la detonación. Ojo, y no sé, alguien me preguntó qué pasaba si ocupaba un combustible de muy mala calidad, ¿ya? Bueno, aquí en Chile sí, son buena calidad, pero lo bueno que es que aquí en Chile el octanaje es alto, o sea, 93, 95, 97. Si yo ocupo un octanaje menor que eso, ¿ya? Lo que yo puedo, el peligro que puede pasar es que ocurra una autodetonación, ¿ya? O sea, se autodetone antes que llegue el ciclo completo. Ojo, que en el ciclo Otto, ¿ya? El ciclo Otto, la explosión está dada por las chispas de la bujía. La bujía va a generar, parece que tengo un momento, dos, ya ahí tengo más unidos. Ya. Eh, bueno, ya estoy regresado más. Ya. Eh, mm, ya, está la tortanaje. Si yo utilizo un tortanaje mucho menor, ya, corro el peligro de que se autodetone antes de cumplir los ciclos. Les recuerdo que tenemos 4 ciclos. Estos son motores de 4 tiempos, ¿ya? Donde la explosión está determinada, ¿ya? Por la chispa de la bujía. ¿M? Que yo puedo adelantar ¿cómo se llama? Esa explosión, ¿ya? Pero eh, dependiendo obviamente de cómo se llama el rendimiento que yo esté generando. O sea, ya. Entonces, el octanaje es el tener un valor mayor de autodetonación, ¿ya? ¿A qué me refiero? Que si, por ejemplo, ya, aquí estamos ocupados de 93, 97, ¿ya? Casi la gran mayoría de los autos están, si usted lee ¿cómo se llama? Si usted lee en ¿cómo? Ay, el manual,
muchos recomiendan sobre los 93 o desde 93 octanos, ¿ya? Bajo eso corre el peligro, bueno, que aquí en Chile no está, ¿ya? Bajo eso corre el peligro de autodetonación. ¿Qué significa autodetonación? Puede tener problemas de rendimiento, puede tener problemas justamente de se me va a correr el punto y no voy a llegar, no voy a cumplir el ciclo completo, ¿ya? Entonces van a haber tirones. No sé si ustedes me habían preguntado, el otro grupo, qué pasaba que se ocupaba, no sé, si yo se ocupaba 95 y después lo ponía 97. Nada, al contrario, va a ser mucho mejor, ¿ya? Ya que ahí va a tener mucho más mejor controlado la posible autodetonación. Entonces, también la autodetonación es cuando hay problemas de muy alta compresión. Yo al tener una muy alta compresión y aumentar la presión interna, ¿ya? Subo la temperatura y puede ocurrir la autodetonación, lo que pasa con el diésel, que el diésel funciona a compresión, ¿ya? Entonces, al contrario, va a ser mucho mejor para, para el motor. Eh, eh, ya que entonces, obviamente, que ha causado problemas muy graves. La relación de compresión en motores Otto suele ser de hasta 12.1. En cambio, los diésel, estamos hablando hasta desde el 23 a 1 se está trabajando, ¿ya? Eh, por eso los motores diésel tienen un rendimiento muy alto, debido a que tiene una reacción de compresión muy alta, hasta 30.1. Este motor no tiene problema de detonación, aunque no se puede aumentar más debido a otro impedimento del sistema de alimentación y el posible sobrecalentamiento. Obviamente no solamente por el motor, sino también por el combustible que está ocupando. ¿Mm? Tenemos un pequeño gráfico de lo que va, tenemos índice de compresión, ¿ya? Incremento de la eficiencia térmica. A mayor rendimiento de compresión, mayor eficiencia térmica, ¿ya? Por esa razón, el diésel en sí, como tiene mayores relaciones de compresión, su eficiencia térmica es bastante mayor, ¿ya? En este caso, si hacemos incluso en este gráfico, el, lo normal de la relación de compresión ya es de 10 a 1, ¿ya? Acá tenemos un 60%. Y recién dijimos que es de 12 a 1, ya tenemos 60 y tanto. Y el diésel trabaja hasta 30 a 1, ¿ya? En este caso, más o menos, ¿cómo se llama? Y ahí vamos trabajando un 65% de razón térmica. Vamos a ver un poquito qué es la relación de compresión, cómo modificarla, ¿ya? Y cómo ajustarla, ¿ya? Vamos a tratar, cómo se llama, de entender un poquito el tema de lo que la compresión, y también cuando el mecánico le diga, oh, tienes problema de compresión, chuta, tenemos que analizar también cuál es el problema del problema de compresión. Si tengo problema de compresión, inmediatamente tengo problema de eficiencia ¿cómo se llama? De nuestro motor, ¿ya? Muchas veces, ¿cuáles son los problemas de compresión? Los anillos están fallando, ya que, ojo, uno siempre tiene que pensar primero en los elementos que son no predecibles, sino son repuestos críticos, ¿ya? Que sí o sí tenemos que reemplazar. ¿Mm? Entonces, cuando hay un golpeteo, cuando hay un ruido medio extraño, ya hay que justamente, bueno, si tenemos autos nuevos, hacer el escaneo respectivo con gente que tenga el escáner para nuestro auto, ¿ya? No es que bajó el programa tanto, no. En ese sentido tienen que avisar, porque primero pueden ser los sensores. Si no son los sensores, ya tenemos que verificar el tema de qué pasó con el completo del motor y verificar la compresión. ¿Se puede medir la compresión? Sí, se puede realizar esa medición, ¿ya? Y verificar realmente si los cilindros están comprimiendo bien. Si están comprimiendo mal, ya hay que entrar a picar. Pero por esa razón hay que tener, ¿cómo se llama? La idea. ¿Qué pasa, Petrolheads? Hoy
tener la idea, ¿ya? De identificar las posibles causas del problema de cómo se va a nuestro vehículo. Para los vehículos, por eso para los vehículos nuevos, hacer el chequeo de los sensores, porque siempre nos olvidamos de los sensores, ¿ya? Sí, a veces nos olvidamos de hacer las primeras mantenciones. ¿Cuáles son las primeras mantenciones? Todos los fluidos, el lubricante y todo el sistema de filtro. Si no hacemos precisamente el cambio del sistema de filtro, ¿ya? Especialmente el aire, no solamente ¿cómo se llama? Es el combustible y el lubricante. El aire es muy importante, ¿ya? Porque nosotros comprimimos, o sea, nuestros vehículos trabajan con aire y combustible, ¿ya? Y el aire siempre hay que hacer el cambio ¿cómo se llama? De cambio el filtro y no reutilizarlo, ¿ya? Es un costo bastante bajo como reutilizar, especialmente si estamos trabajando en zonas contaminadas, más se va a contaminar el filtro y más problemas va a tener para pillar. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la compresión en nuestros vehículos. Hablaremos de la relación de compresión de tu motor. Primero, explicaremos la teoría detrás de la relación de compresión, así que veremos qué es la relación de compresión y cómo influye en el rendimiento y la eficiencia de tu motor. Después de esto, nos sumergiremos en el lado práctico de las cosas y veremos cómo calcular y modificar las relaciones de compresión. Y finalmente, hablaremos sobre cómo elegir la relación de compresión óptima para su aplicación. Entonces, empecemos. Cuando hablamos de relación de compresión, estamos hablando de la relación de compresión estática de su motor, y esa es la relación entre el volumen más grande y más pequeño de su cilindro. El mayor volumen de tu cilindro está determinado por la posición del pistón en el punto muerto inferior. Entonces, cuando el pistón está en el punto muerto inferior, este es el mayor volumen del cilindro. El volumen más pequeño del cilindro se produce cuando el pistón está en el punto muerto superior. Entonces, la relación de compresión es la relación entre estos dos volúmenes de cilindros. Entonces, si nuestro volumen de cilindro más grande cuando los pistones están en el punto muerto inferior es de 100 cc y nuestro volumen de cilindro más pequeño cuando los pistones están en el punto muerto superior es de 10 cc, entonces nuestra relación de compresión es 10:1. Ahora, tu relación de compresión, como su nombre lo indica, determina cuánto comprimimos la mezcla de aire y combustible dentro del cilindro. Cuanto mayor es la relación de compresión, es de 10 cc. Me voy a detener aquí un poquito, ¿ya? Entonces, tenemos acá el punto muerto inferior, punto muerto superior. Estos son los puntos donde llega ¿cómo se llama? El pistón, ¿vale? Entonces, esta zona de acá es lo que se llama cama de combustión. Rojo es la cama de combustión, ¿ya? Y este es el volumen total del cilindro, donde va a estar ¿cómo se llama? La mezcla de gases, ¿ya? Y aquí es donde se va a hacer donde se hace la explosión. ¿Mm? Eh, si se acuerdan un poquito, cuando vimos el video de los diésel y de la gasolina, la zona de la cámara de explosión de los gasolina es mucho mayor, ya que debe generar, ¿cómo se llama? Una mayor energía, ya que ellos nos ayudan con una mayor compresión de los gases, sino una, una relación de una combinación de gases donde con la chispa logra la explosión. Por esa razón, esa gama tiene que ser mayor. En cambio, en el diésel, el gas ya viene, ¿cómo se llama? El gas, perdón, el aire, ya viene, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Con una mayor compresión, aumentando la temperatura, y en los diésel, los pistones, ¿ya? Las cabezas de los pistones, eh, tienen, ¿cómo se llama? Un espacio más pequeño, ¿ya? Ya que con la compresión, como también le dijo Aaron, al tener un espacio más pequeño, puedo lograr que impacte más la autodetonación del combustible. Sigamos. Bueno, esa es bueno. ¿Qué pasa, Petrolheads? Hoy hablaremos de la relación de compresión de tu motor. Primero, explicaremos la teoría detrás de la relación de compresión, así que veremos qué es la relación de compresión y cómo influye en el rendimiento y la eficiencia de tu motor. Después de esto, nos sumergiremos en el lado práctico de las cosas y veremos cómo calcular y modificar las relaciones de compresión. Y finalmente, hablaremos sobre cómo elegir la relación de compresión óptima para su aplicación. Entonces, empecemos.
Cuando hablamos de relación de compresión, estamos hablando de la relación de compresión estática de su motor, y esa es la relación entre el volumen más grande y más pequeño de su cilindro. El mayor volumen de tu cilindro está determinado por la posición del pistón en el punto muerto inferior. Entonces, cuando el pistón está en el punto muerto inferior, este es el mayor volumen del cilindro. El volumen más pequeño del cilindro se produce cuando el pistón está en el punto muerto superior. Entonces, la relación de compresión es la relación entre estos dos volúmenes de cilindros. Entonces, si nuestro volumen de cilindro más grande cuando los pistones están en el punto muerto inferior es de 100 cc y nuestro volumen de cilindro más pequeño cuando los pistones están en el punto muerto superior es de 10 cc, entonces nuestra relación de compresión es 10:1. Ahora, tu relación de compresión, como su nombre lo indica, determina cuánto comprimimos la mezcla de aire y combustible dentro del cilindro. Cuanto mayor es la relación de compresión, más comprimimos la mezcla, y cuanto más comprimimos la mezcla, más acercamos las moléculas de aire y combustible. Ahora bien, esto es especialmente importante en un motor de encendido por chispa, porque en un motor de encendido por chispa, la combustión se produce como un frente de llamas que se extiende uniformemente, o al menos así debería ocurrir. Y significa que la primera capa que se enciende aumenta la temperatura de la siguiente capa y luego quema la siguiente capa y así sucesivamente. En otras palabras, la combustión se produce en las capas que se extienden uniformemente hacia el exterior. Y al acercar las moléculas de aire y combustible, facilitamos la transferencia de calor de una capa a la siguiente. Es decir, hacemos posible que la combustión se produzca de forma más eficaz y rápida. Y al hacer esto, nos aseguramos de que la mezcla de aire y combustible se queme más a fondo. Por lo general, se logra una relación de compresión más alta reduciendo el tamaño de la cámara de combustión y o acercando de alguna manera el pistón a la cámara de combustión. En ambos casos, acercamos el pistón al corazón de la combustión, a la fuente de energía, y al hacer esto permitimos que una mayor cantidad de esta energía se transfiera al pistón de manera más efectiva y se convierta en energía mecánica. En otras palabras, al aumentar la relación de compresión, podemos aumentar tanto la potencia como la eficiencia del motor. Entonces, si las relaciones de compresión más altas son mejores, todos deberíamos utilizar relaciones de compresión exorbitadamente altas, ¿verdad? Bueno, por supuesto que no. Como ocurre con todo, existe un límite razonable para la relación de compresión y en realidad no puedes tener todo lo bueno. Ahora, una relación de compresión más alta contribuye a una combustión más completa de la mezcla de aire y combustible, pero a consecuencia de esto han aumentado las temperaturas de combustión. Cuanto más comprimimos la mezcla aire-combustible, mejor arderá, y si arde mejor, más caliente estará. La ventaja de esto es, por supuesto, un mayor potencial de potencia, pero la desventaja es que las altas temperaturas de combustión aumentan las emisiones de óxido de nitrógeno. Esta es una de las razones por la que los motores diésel más modernos, por ejemplo los de la norma Euro 6, tienen en promedio relaciones de compresión más bajas que sus predecesores. Pero el mayor factor limitante cuando se trata de relaciones de compresión en motores de encendido por chispa se llama detonación. Ahora, cuando comprimimos gases, acercamos sus moléculas, por lo que rebotan más entre sí, lo que aumenta su fricción, lo que aumenta la temperatura del gas. Ahora bien, el aire por supuesto también es un gas, así que si lo comprimimos se calienta. Y de hecho, si comprimimos demasiado el aire dentro del cilindro, podemos calentarlo tanto que puede encender la gasolina dentro del cilindro antes de que le alcance el frente de llama que se expande uniformemente iniciado por la bujía. Cuando esto sucede, tenemos detonación. En general, la detonación tiene la capacidad de romper un motor bastante rápido y siempre hay que evitarlo. Por supuesto, una relación de compresión más alta aumenta las posibilidades de detonación. Esto es especialmente cierto en los motores de inducción forzada, que envían aire ya comprimido al cilindro. Inevitablemente se agrega calor al sistema, lo que significa que los motores de inducción forzada están aún más limitados en cuanto a la relación de compresión que pueden usar. Bien, esa es la teoría básica. Ahora pasemos al lado práctico de las cosas. ¿Qué determina realmente tu relación de compresión? Bueno, en realidad son 7 cosas. El diámetro de tu motor, su carrera, el grosor de la junta de la culata comprimida, el diámetro de la junta de la culata, la distancia entre la parte superior del pistón y donde apoya la culata, el volumen de la cabeza del pistón y el volumen de su cámara de combustión. Bien, entonces eso lo determina, pero ¿cómo se calcula? Bueno, por supuesto hay una fórmula y podemos hacerlo manualmente, pero Internet nos permite ser perezosos y simplemente vamos a conectar todo a una calculadora de relación de compresión online disponible y de uso gratuito como esta. Ahora, para usar como ejemplo, ingresaré los valores de mi motor Toyota 4AFE de 1.6 litros que planeo turboalimentar a 300 caballos con gasolina corriente e instalarlo a mi Toyota MR2 MK1.
Entonces comencemos con el diámetro del motor. Obviamente ese es el diámetro de nuestro cilindro. En mi caso es de 81,5 milímetros. Nuestra carrera es la distancia que recorre el pistón desde el punto muerto superior hasta el inferior y en mi caso son 77 milímetros. El diámetro de la junta de mi culata es de 83 milímetros. Ahora, algunas calculadoras de relación de compresión online en realidad no tienen una entrada para el diámetro de la junta de la culata. En general, estas calculadoras asumirán que el diámetro interior de la junta de la culata es igual al diámetro interior del cilindro y te dará un valor de relación de compresión ligeramente más alta respecto a las calculadoras que tienen esta entrada, porque en general el diámetro interior de la junta de la culata es un poquito más grande que el diámetro interior del cilindro. El grosor de la junta de mi culata comprimida es de 1.4 milímetros y el volumen de mis cámaras de compresión es de 36.5 centímetros cúbicos. Finalmente tenemos la distancia entre la parte superior del pistón y la parte superior del bloque. Obviamente esto se mide desde el PMS, y si tu pistón sobresale por encima del bloque, este valor debe ingresarse con el signo menos. Si el pistón está perfectamente alineado con el bloque, entonces el valor es 0, y si la parte superior del pistón está ligeramente por debajo del bloque, entonces el valor debe ingresarse como un valor positivo. En mi caso, el pistón está a solo 0.1 milímetro por encima del bloque, entonces estoy ingresando el valor con el signo menos. Bien, una vez que tengamos los valores, simplemente hacemos clic en calcular CR y obtenemos nuestro resultado. Y como puedes ver en mi caso, esto es 8.44 a 1. Ahora, antes de explicar por qué elegí esta relación de compresión en particular, expliquemos cómo modificar tu relación de compresión. Ahora, modificar la relación de compresión estática de un motor es realmente fácil durante la fase de construcción del motor, pero es imposible hacerlo una vez que el motor está ensamblado y en funcionamiento. Y esto se debe a que para modificar la relación de compresión debemos modificar el hardware que conforma el motor. Comencemos con el diámetro y la carrera del motor. En igualdad de condiciones, aumentar el diámetro y o la carrera del motor aumentará la relación de compresión. Y esto se debe a que ya sea aumentando el diámetro o la carrera, estás aumentando el volumen más grande del cilindro cuando los pistones están en el punto muerto inferior, pero también estás dejando el volumen más pequeño del cilindro cuando los pistones están en el punto muerto superior intactos. En la mayoría de los motores estamos bastante limitados en cuanto a aumentar el diámetro sin modificaciones importantes. En la mayoría de los casos, el diámetro original se puede aumentar en aproximadamente 2 milímetros en la mayoría de los motores, antes de que se acabe el material entre los diámetros que soporta el bloque. Por otro lado, los kits de Stroker, por ejemplo, te permiten aumentar la carrera del motor en una cantidad bastante sustancial, en algunos casos hasta 10-15 milímetros, lo que significa un aumento bastante sustancial en la relación de compresión. Lo siguiente que podemos cambiar es por supuesto la junta de culata, y esta es probablemente la forma más sencilla y rentable de modificar la relación de compresión. Al cambiar el grosor de la junta de culata, cambiamos el volumen del cilindro, lo que por supuesto cambia la relación de compresión. Una junta de culata más gruesa reducirá la relación de compresión, mientras que una junta de culata más delgada aumentará la relación de compresión. Pero ten cuidado, una junta de culata más delgada es menos capaz de absorber cualquier tipo de imperfección en la plataforma del bloque o en la superficie de la culata, por lo que debes asegurarte de que todo esté mecanizado perfectamente plano para que selle bien con una junta de culata muy delgada. Dado que estamos hablando de mecanizado, esa también es una forma excelente y económica de modificar la relación de compresión. Sin embargo, el mecanizado solo puede eliminar material, lo que significa que solo puede aumentar, no disminuir la relación de compresión. Al mecanizar o eliminar material de la plataforma del bloque o de la superficie de la culata, disminuiremos el volumen del cilindro y aumentaremos la relación de compresión. La única forma de modificar el volumen de la cámara de combustión es quitar material del interior de la cámara de combustión, lo que aumentará el tamaño de la cámara de combustión y reducirá la relación de compresión. Lo último que puedes hacer es modificar la parte superior del pistón. Ahora bien, en la mayoría de los casos esto significa reemplazar los pistones, por lo que no será tan económico como el mecanizado o el cambio de la junta de la culata, pero seguirá siendo más barato que un kit de Stroker, por ejemplo. Si comenzamos con un pistón de parte superior plana, reemplazarlo con un pistón cóncavo aumentará el volumen del cilindro y reducirá la relación de compresión. Al reemplazar un pistón de parte superior plana por un pistón convexo, se reducirá el volumen del cilindro y se aumentará la relación de compresión. Así que aquí hay un pequeño resumen, y como puedes ver la regla general es esta: cualquier cosa que aumente el volumen del cilindro reduce la relación de compresión, mientras que cualquier cosa que reduzca el volumen del cilindro aumenta la relación de compresión. Ahora que sabemos qué es, cómo calcularlo y cómo modificarlo, analicemos la elección de la relación de compresión óptima para tu aplicación. Ahora, hacer esto depende de 3 factores. Primero, cómo y con qué estás trabajando, qué quieres conseguir y cuánta hambre tienes. Primero discutamos el cómo estás construyendo tu motor, y esto se refiere principalmente al grado de precisión que has incorporado en tu construcción. En otras palabras, ¿estás haciendo una construcción de nivel entusiasta con mucho bricolaje o tienes un taller profesional con un historial comprobado en la fabricación de motores ganadores en deportes de motor que lo haga todo por ti? ¿Qué pasa, Petrolheads? Un poquito más, ahí está.
construcción de nivel entusiasta con... Ya, me detuve un poquito. Lo que se entiende para cómo se llama para cambiar un poco la relación de compresión, ¿ya? Ahí hoy puedo dar un poco más de potencia al motor. Esto es cuando uno quiere modificar su motor, ¿ya? Si es de competición o solamente modificar. Ahí lo que está haciendo el mecánico, está calentando un poco como se llama el sector donde van los bulones, para aumentar el diámetro, ya que estos bulones, ¿ya? Esto es lo que se llama ajuste y tolerancia. A ver, el ajuste y tolerancia son diferencias de décimas hasta milésimas de milímetro entre un punto y otro. Porque acá este es un pasador, ¿ya? Es un pasador en el cual no está desbarnado y atornillado. Acá se puede alcanzar a ver, acá se puede alcanzar a ver las zonas de grasa por donde circula el lubricante. Entonces, esto lo que está haciendo es simplemente modificar un poco, que aumente unas décimas de milímetros para poder meter el pulón y, ¿cómo se llama? Y unirlo con la misma. ¿Ya? Lo que está diciendo, sí, hay talleres que se dedican justamente a la modificación de vehículos. Eh, si vieron anteriormente, están, ¿cómo se llama? Diciendo mecanizados, ¿ya? Un mecanizado, pero en una maestranza de máquina y herramienta. Muchas veces los talleres, ¿cómo se llama? Los talleres mecánicos no tienen las herramientas necesarias, ¿ya? Mecánicas, o sea, me refiero de mecánica industrial, de máquina y herramienta, ¿ya? Porque las máquinas que generan o la máquina que se utiliza para fabricar piezas son tornos, fresas, etcétera, ¿ya? Que los mecánicos en sí no los tienen. Entonces, por eso hay empresas que se dedican especialmente a la rectificación de motores. ¿Mm? Entonces, más que nada, usted al modificar cómo se llama la reacción de compresión, se puede modificar cómo se llama la potencia dada, obviamente estudiando el motor, ¿ya? Viendo cuál es la capacidad de modificación de cómo se llama, o cuánto son las presiones internas que me aguanta. Ahí está diciendo ya, si yo, como se llama, pongo, como se llama, una culata más delgada, tengo que obviamente asegurarme que la superficie o la cara donde va a estar la culata esté totalmente rectificada, ¿ya? Que pueda, como se llama, no tenga ningún tipo de deformación, porque al haber deformación no hay tipo de sello. Ahí obviamente también viene todo lo que son los gaskets, ¿ya? Que no es un pegamento, los gaskets son líquidos para hacer sello, ¿ya? De ahí es de alta, no, de alta competición, o algunos son de titanio, etcétera, ¿no? Y acá, por ejemplo, está tratando de modificar el pistón, pero si yo meto el pistón ¿cómo se llama? Tanto la camisa, ojo, que va la camisa y dentro de la camisa va el pistón. Muchas veces para introducir la camisa al bloque, lo que se hace es enfriar estas camisas, ¿ya? Con nitrógeno líquido, lo cual estas camisas se reducen también un par de, de décimas de milímetros, se reduce y ahí puedo producir fácilmente. Todos estos elementos se trabaja con un ajuste y tolerancia, son ajustes mecánicos de décimas, centésimas hasta milésimas de milímetro. mucho bricolaje o tienes un taller profesional con un historial comprobado en la fabricación de motores ganadores en deportes de motor que lo haga todo por ti. En general, aumentar la relación de compresión reduce el margen de error y exige una mayor precisión. Por ejemplo, en mi caso he eliminado material de mis cámaras de combustión y he aumentado su volumen de 32 a 36.5 centímetros cúbicos. Ahora, aunque todo esto lo he hecho manualmente, he verificado el volumen y lo he medido después y he hecho todo lo posible para garantizar que todas las cámaras tengan el mismo volumen. Y aunque estoy seguro de que logré un grado de precisión bastante razonable, nada de esto se compara, por ejemplo, con la precisión de una máquina CNC o con el grado de precisión que los dispositivos profesionales de medición de volumen pueden lograr. Entonces, esto significa que en mi caso es una buena idea dejar un margen de error un poco mayor. Con qué estás trabajando se refiere a tu hardware y, lo que es más importante, tu software.
Nuevamente tomemos mi construcción como ejemplo. Tengo un motor de 1.6 litros con compresión de 8.44 a 1 y estoy tratando de alcanzar alrededor de 300 caballos de fuerza. Para poner esto en perspectiva, los muy populares motores RB26 y 2JZ tienen casi la misma relación de compresión y de manera realista la misma potencia de salida. Sin embargo, tienen notablemente más cilindrada que mi motor. Es decir, intento conseguir la misma potencia con la misma relación de compresión con casi la mitad de cilindrada, lo que significa que tendré mucho más soplado del turbo que estos motores. Para poder hacer esto utilizaré una ESU independiente, una ESU-AM Serie 5 Infinity, que tiene monitorización de detonaciones integrada y múltiples estrategias de protección del motor. Ahora es dramáticamente más capaz y mucho más rápido que las ESU originales de las que provienen el 2JZ y el RB26, lo que me permite triplicar mi potencia de salida con un grado bastante tranquilizador de seguridad y confiabilidad. Ya, hasta yo me emocioné. Ya. No sé si se dan cuenta que ya hice una modificación mecánica, ¿ya? Haciendo una modificación mecánica donde aumentó mecánicamente la relación de compresión de su motor, como modificando, lo que modificó justamente fue la culata, ¿ya? Rectificó culata para utilizar un set de culata, ¿cómo se llama? Más delgada, y modificó el área del pistón, la cabeza del pistón de su área de cómo se de compresión, o sea, perdón, de cámara de combustión. Y, ¿qué es lo que hizo? Midió empíricamente el volumen. Por eso tenía como, o sea, jeringas graduadas, ya que eh, midió la cantidad de agua que ingresó ¿cómo se llama? Al bloque. Es bastante lógico. Y ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Para asegurarse que no se vaya a la punta al cerro la compresión, ¿ya? Y no tanto, pero no a la punta al cerro la compresión, para poder regular la potencia y para poder regular la presión interna, está ocupando justamente un nuevo computador, bueno, que un control de señales. Hoy en día, la electrónica y la mecánica están totalmente relacionadas, están totalmente unidas, ¿ya? Vuelvo a insistir, que la electrónica es la que nos genera la asistencia misma para hacer los movimientos o hacer las operaciones un poco más eficientes. Triplicar mi potencia de salida con un grado bastante tranquilizador de seguridad y confiabilidad. En general, cuanto más potente sea tu hardware y más capaz sea tu software, cuanto mejor sea tu control de detonación, más rápida sea tu ESU y más opciones de protección del motor tengas, mayor será la relación de compresión que puedas ejecutar. Lo que quieres lograr son, por supuesto, los objetivos de tu construcción. Por ejemplo, digamos que la potencia máxima es tu máxima prioridad absoluta en un motor con turbo. En ese caso, quieres ejecutar la relación de compresión más baja que puedas ejecutar con sensatez, y esto se debe a que el soplado genera más potencia que la compresión. Como regla general, un punto completo de aumento en la relación de compresión dará como resultado un aumento del 4% de la potencia. En contraste con esto, un PSI de aumento en el soplado o boost aumenta la potencia sobre un 7%. Entonces, si tomamos un motor de 100 caballos y aumentamos la compresión de 9 a 1 a 10 a 1, lo cual es un aumento bastante sustancial en la relación de compresión, podemos esperar una salida de caballos de 104 caballos. Por otro lado, si agregamos 14 PSI sobre un bar de soplado a ese mismo motor, sin modificar la relación de compresión, podemos esperar que la nueva potencia de salida aumente en un 98%. Entonces, con un bar de presión prácticamente puedes duplicar la potencia de salida del motor. Sin embargo, todos los motores de compresión alta y mucho soplado tienden a no responder o son letárgicos fuera del soplado y luego cuando el turbo actúa entra violentamente. Por lo tanto, conducir estos motores por la calle o en las curvas puede ser un poco desafiante o incluso completamente molesto. Entonces, si los caballos de fuerza no son su principal prioridad, sino la capacidad de respuesta del motor, la versatilidad y el factor de diversión en la calle y en las curvas, entonces yo diría que deberías apuntar a un soplado del turbo más bajo y una compresión más alta. Ahora, si quieres un buen soplado y una alta compresión, entonces debes asegurarte de que la precisión de tu construcción, así como de tu hardware y software, sea absolutamente de primera categoría, lo cual a veces simplemente no es posible o práctico para un nivel entusiasta. En mi caso, trato de llegar a un término medio. Quiero que este motor tenga una potencia
potencia bastante grande, pero tampoco quiero que sea absolutamente horrible en la calle. Por ejemplo, si aspirara a 500 caballos con el mismo motor de 1.6 litros, probablemente habría optado por una relación de compresión de 7:1. Por otro lado, si estuviera buscando alrededor de 200 caballos de fuerza con un turbo más pequeño, habría optado por, digamos, una relación de compresión de 9.5:1 a quizás 9.8:1. Si tuviera un motor de 2 litros con el mismo nivel de potencia objetivo de 300 caballos de fuerza, volvería a ejecutar una compresión más alta, digamos alrededor de 9.2:1 a 9.5:1, porque al tener más cilindrada no tengo que ejecutar tanto soplado del turbo para lograr la misma potencia de salida. Si mi estructura fuera de aspiración natural, entonces utilizaría la relación de compresión más alta posible que pueda ejecutar con seguridad, con la precisión de construcción, el control de detonación y el combustible que usara. Y esto se debe a que con una aspiración natural, una relación de compresión más alta no tiene el potencial inconveniente que tiene la inducción forzada. En general, con aspiración natural, cuanto más alto puedas correr, mejor. Entonces, en mi caso, probablemente estaría apuntando alrededor de 12.5:1 si tuviera aspiración natural. El factor final es tu hambre de poder. Si eres un adicto a la potencia, estás obsesionado con el rendimiento en línea recta, te aburres rápidamente de un nivel de potencia y siempre tienes la necesidad de aumentar el soplado del turbo, entonces es una buena idea probar el motor contra ti mismo en el futuro, dejando un poco más de espacio para el soplado ejecutando una relación de compresión más baja. ¿Alguna preocupación especial? Bueno, tengo una, y esa es mi aplicación de motor central. Y esto no es un hiperauto moderno con motor central y tomas de aire gigantes a los lados, es un coche cuadrado de los años 80 con motor central con un pequeño conducto en el costado. Y aunque puedo agregar conductos y solucionar esto, inevitablemente tener el motor en la parte trasera aumenta el potencial de complicar el intercooler, reducir su efectividad y sumar calor al sistema, lo que puede aumentar la temperatura del aire de admisión. Por lo tanto, ejecutar una relación de compresión más baja también deja algo de espacio para eso. Y ahí lo tienes, relación de compresión, siempre un compromiso. Pero espero que el video de hoy te ayude a tomar las decisiones correctas para lograr el mejor compromiso para tu aplicación. Como siempre, gracias a todos por ver y nos vemos pronto con más cosas divertidas y útiles en el canal Driving for Answers en español. Ya, entonces, vimos lo que era el tema de la relación de compresión y cómo también afecta la relación de compresión, cómo afecta en el rendimiento de nuestro motor. Y vuelvo a insistir, eh, la relación de compresión obviamente que es la correcta combinación de gases, ¿ya? A una correcta, ¿cómo se llama? A una correcta presión, ¿ya? Que pues, genera en sí la potencia total del vehículo. Por ese motivo, nosotros, que dentro de la evaluación que vamos a hacer, yo creo que, sí, no sé, voy a continuar con la evaluación final. ¿Ya? Ustedes nos tienen que sacar el historial de su propio vehículo, ¿ya? Y hacer su checklist con las próximas mantenciones, identificar todos los puntos, donde yo obviamente le voy a dar una pauta, no, no va a ser tan al azar, le voy a dar una pauta para indicarme, en primer lugar, si se hizo o no se hizo mantención, ¿ya? Si no se hizo, verificar cuándo debería hacer la mantención lo más pronto posible, tanto medido por tiempo como por kilometraje, ¿ya? Y ver cuánta mantención se ha hecho. Eso, vamos a sacar la historia del vehículo, que la mejor forma de usted sacar su mejor rendimiento es conociendo bien su vehículo. ¿Ya? Ya, dentro de la emisión del motor, si ponemos una carrera del cilindro de más larga longitud que el diámetro del cilindro, estamos hablando de un motor alargado. ¿Ya? Sin embargo, si la carrera del cilindro es corta, el diámetro está hablando de un motor súper cuadrado. En caso la longitud de la carrera corresponde con el diámetro, estamos hablando de un motor cuadrado. Entonces, netamente esta dimensión del motor va de la mano de la compresión, y obviamente la compresión va de la mano con el volumen del cilindro. La potencia y el par desarrollados tanto en un motor para la misma dimensión alargado y otro super cuadrado son muy parecidas, aunque uno frente a otro tienen distintas ventajas. Los motores alargados presentan las siguientes ventajas a los motores cuadrados o super cuadrados. La combustión se ve de una forma más perfecta, lo que ocasiona menos gases tóxicos en la combustión. Al ser alargado, tiene un espacio más grande para poder que se haga una mayor combustión, que se consuma. ¿Qué es lo que, o sea, que se consuma casi en su totalidad, cosa que a veces, claro, que pasa, el combustible, ¿ya?
al tener que, ¿cómo se llama?, mayor capacidad de combustión, lo que hace son menos nocivos. Aquí se refiere a que, no, se va a producir menos tanto yin como dióxido de nitrógeno. ¿Mm? Más capacidad de disipación de calor debido a la mayor superficie exterior del sistema. ¿Verdad? Y los motores cuadrados, super cuadrados, tienen la siguiente ventaja: posibilidad de colocar más válvulas de admisión de escape y de ampliar su diámetro para mejorar el llenado y la evacuación de gases. Bielas más cortas, por lo tanto más rígidas, disminuye el rozamiento entre el pistón y el cilindro de actividad, que se reduce la velocidad media del pistón. ¿Ya? Debido a un motor alargado, que obviamente para como sea un motor alargado, tiene que tener una mayor cantidad de RPM. O sea, si, el motor alargado tiene que hacer tiene que cumplir casi, perdón, el motor alargado tiene que cumplir casi en el mismo tiempo el recorrido de un motor cuadrado. Entonces, por eso se mueve mucho más rápido. Ya, entonces disminuye el rozamiento entre el pistón y el cilindro debido a que se reduce la velocidad media del pistón, ¿ya?, el motor alargado, y la carrera es más corta. Esto también provoca que la cabeza de la biela no sufra tanto en el momento que llega al punto muerto superior. Con el cigüeñal más corto, es decir, menos saliente, lo que provoca que sea más rígido, que se reduzca la fuerza de inercia. ¿Ya? Se reducen todas las fuerzas centrífugas del motor, eliminando vibración. Es más o menos dentro de lo que son las dimensiones del motor. ¿Ya? Aquí va a ver un poquito. Había una vez un cilindro de un motor que cuando... Aquí vamos a ver un poquito lo que es, sí, obviamente, un poquito la explosión y todo el tema, pero vamos a hablar también de los anillos. ¿Ya? Que en sí, bueno, después voy a mandar un pequeño, ¿cómo se llama?, resumen. Entonces vamos a ver, vamos a ver nosotros un pequeño resumen. Dentro de los, o vamos a hacer nosotros mismos un resumen, mejor dicho, dentro de los elementos que son de los repuestos, que son que se deben cambiar cada cierto espacio. Cuando lo miré la primera vez en un motor nuevo, dije, caramba, a esto falta pulirlo. ¿Por qué dije eso? Bueno, usted lo está viendo en imagen, porque había unas trazas ahí, unas marcas, que parecían ser profundas, y lo primero que me surgió, ¿y para qué quieren esto? Si esto tiene que ser lo más liso posible para que realmente pueda funcionar, o sea, que selle, cierre. Tiene que ser así porque en esa rugosidad que usted observa, el ángulo, se le llama la traza, la profundidad de eso está perfectamente calibrado y estudiado para que retenga aceite. Pero Garibaldi, si retiene aceite lo quema, sí, en parte sí. En parte le diría hasta que es normal que el motor consuma un poco de aceite, porque va a quedar retenido una minimísima parte de aceite en esas rugosidades, y ahí dentro de esa cámara va a haber una combustión, va a haber llama, alta temperatura, etc. ¿Y para qué quiere el aceite? Para que lubrique, en parte para disipar calor. Y acá aparecen otros dos jugadores de este conjunto cámara de combustión, rugosidad. Uno es el pistón, usted ya lo conoce. Pero el pistón tiene estas ranuras acá. Ahí va una cosa que se lo conoce como aros. ¿Y por qué son tres? Porque cumplen tres funciones diferentes. Yo le diría que el que está más expuesto es el primero, porque es el que está más cercano a la parte superior, ¿ok? Fíjese que calza aquí dentro de esto del aro. Entonces, al estar colocado aquí, es el que va a soportar toda la presión y la mayor temperatura que se desarrolla dentro del cilindro. E inclusive es el que más temperatura va a disipar. Este sella y alcanza para eliminar todo el aceite que mandamos para arriba para que lubrique. No, definitivamente no. Entonces aparece otro aro, el segundo aro, es el aro intermedio, aro de control de aceite, que está para que arriba no llegue demasiado aceite. Y si uno lo observa, en la parte interior tiene un chanfle, la parte interior. ¿Y para qué es ese chanfle? Para que cuando se comprima el aro se deforme.
Al deformarse aparece un filo y ese filo contribuye a mandar el aceite que podría haber quedado hacia abajo. Y el tercero es el famoso rasca aceite. Este es para la grosería. Es decir, para cuando hay mucho aceite, que es producto del salpicado, etc., es el que se ocupa de eliminar la grosería de aceite, la cantidad de impresionante. Es más, si usted se fija en el pistón, va a ver que hay unos agujeritos que pueden tener distintos tamaños, distintas dimensiones. ¿Para qué son? Para que el aceite que retiene tenga para dónde irse. Se va para el lado de dentro del pistón. Entonces, este es el anillo realmente de control de aceite, el rasca aceite, como le decimos nosotros en castellano. Les recuerdo de que la principal fuente de eliminación de calor del cilindro es el lubricante. ¿Quién se ocupa de ese calor? Los aros. Vuelvo, como se llama, a tener esto. Y como lo dice ahí nuestro amigo argentino, el mayor, ¿cómo se llama?, elemento para disipar calor es el lubricante. ¿Ya? Te recuerdo que ya vamos a ese módulo. Pero el lubricante, aparte de lubricar, evitar el golpeteo, corrosión, disipa calor. ¿Ya? Es un refrigerante. El primer aro en particular disipa entre el 50 y el 30% del calor. Hasta el último, que se ocupa también de disipar algo en el orden del 10, 12, 15%. ¿Ok? Cuando realmente el mecánico le dice, che, vas a tener que cambiar aro, piense que si el trabajo está bien hecho, tiene que ir acompañado de un bruñido, porque usted va a tener una pared de cilindros deformada, ya no es más un cilindro perfecto, sino que tiene una forma medio abovedada, eventualmente de una rectificada y de aros de altísima calidad. Cuando usted compra aros, esos aros vienen normalmente con alguna cajita, ¿correcto?, que es la que acredita la marca, la calidad, el tipo, las dimensiones, las medidas, todo, ¿ok? Es interesante porque además del aro viene este papelito. Le pido un favor, este papelito léalo y léalo con mucho cuidado, porque de haber entendido perfectamente lo que dice este papelito va a ser el éxito que usted va a tener cuando haga su bendito cambio de aros. Aunque usted sea el súper experto, compró un aro de una marca que normalmente no usó y tiene que leerlo. Además le cuento una cosa, los aros normalmente tienen marcado, acá arriba en la parte superior, está marcado y dice top. El top quiere decir para arriba. Cuidado porque si se ponen invertidos, los resultados pueden ser francamente desastrosos, ¿de acuerdo? Así que hay que respetar eso del top también. Respete los materiales originales, respete lo que dijo el fabricante. Es decir, que cumplan con las especificaciones originales, que sean aros que hayan sido diseñados para ser usados en ese pistón. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Autotécnica TV. Hola, Ya. Vamos a ver aquí también una pequeña reparación de lo que es el tema de algunos pistones, ¿ya? Para luego pasar a lo que es el sistema de distribución. Aquí también, bueno, o sea, bueno, insistir que el foco de este curso es mostrar cómo funciona su vehículo, que ustedes conozcan su vehículo, cómo funciona el motor, cuáles son las partes y piezas del motor, ¿ya? La mecánica es una ciencia, ¿ya? Exacta, ¿ya? Donde hay blanco, no hay matices, ¿no? Si este repuesto te puede servir, no, si tengo esta pieza, no. Es blanco o negro, o sea, es decir, es la pieza, o sea, es el original. Si no es original, que tengo una alternativa certificada, ¿ya? ¿Ya? Y no hace invento. Acá es blanco-negro. Entonces, uno tiene que tener siempre cuidado en eso. Y ojo, ¿cómo se llama? Hay dos elementos. Obviamente, tener conocimiento del vehículo y otro, tener la habilidad. Yo, por ejemplo, estoy haciendo un curso totalmente distinto de cómo se llama mecánica automotriz. ¿Ya? Bueno, yo ya he hecho cursos, por ejemplo, formado mantenedores mecánicos, ¿ya? Ojo, que la mecánica, especialmente lo que es montaje industrial, no solamente son cambiar parte y pieza, mantener maquinaria, no, es lo que se trabaja en estructuras metálicas, en la instalación de piping, etcétera, donde también existen precisiones, ¿ya? Y
Yo terminé un curso, porque yo un tiempo fui contratista, bueno, estoy saliendo un poquito del tema, pero para explicar un poco. Yo fui contratista de obra gruesa, ¿ya? Que es un mecánico construyendo edificios, sí, estuve construyendo edificios hasta de 31 pisos, donde yo tengo en este momento, bueno, tenía yo, mañana terminé el curso, a las 10 de la mañana, en el sector de Concon, tengo 25 alumnos, de los 25 son 5 mujeres, ¿ya? Dentro de esas 5 mujeres, 2 son, pero buenísimas, están doblando fierro y etcétera. Y yo le enseñé toda la parte técnica. Y las otras 3 niñas no tienen la habilidad, ojo, la habilidad, ya, pero tienen una habilidad lo que es como ejemplo ubicar. Entonces, yo lo que estoy enseñando a ustedes es tratar de que comprendan y entiendan técnicamente su vehículo y no necesariamente que ustedes vayan a meter mano, sino indicar justamente al mecánico eh, cuáles son las principales causas, cuál es lo que ustedes creen que está fallando el vehículo, ¿ya? Y obviamente también conocer los repuestos. Los repuestos hoy en día es un commodity. Aquí me refiero a un commodity que el repuesto está, ¿ya? A no ser que sea un vehículo muy antiguo que tengamos que fabricar el repuesto, ese es otro tema. Pero sí, si estamos hablando de modelos eh, 2000, no sé, pues, 2008 para arriba, o 2000 para arriba, los repuestos están y se pueden conseguir. Entonces, es justamente para que usted también llegue con la respuesta de la posible causa al mecánico, y de esa forma el mecánico va a decir, ah, ¿sabes qué? Sí, tiene razón, y va directamente a arreglar una parte, o dirigirse directamente ¿cómo se llama? A una zona y no va a abrir, ¿cómo se llama? El motor completo. ¿M? Pero ese es más o menos la tema. Ya, y aquí me voy al tema de la vida. Yo le enseñé una parte técnica a la gente, pero ellos como están eh, certificando en un oficio, tienen que también tener la habilidad. La habilidad, la única forma de tener la habilidad es con una base técnica y practicando, ¿ya? Donde justamente la práctica hace el mal. Estamos terminando, lamentablemente fue muy corto, ¿ya? Hubiéramos hecho un montón de cosas, pero eh, maestro ya no van a alcanzar a hacer, porque tienen que tener mucho más allá de práctica, pero sí están aprendiendo a leer plano, ¿ya? Y hacer, ¿cómo se llama? Y son capaces ya de trabajar en un edificio haciendo losas, muros, pilares. Ya, vamos a ver aquí algunos temas respecto a lo que es de algunas fallas que ocurren en los pistones, especialmente anillos, etcétera. Que justamente esto que se ve acá, lo más probable es que haya provocado una autodetonación, ¿ya? Que es una autodetonación que detonó los gases, ¿ya? O sea, detonó la mezcla antes de cumplir el ciclo correspondiente, que eso es la típica falla del evento. Y por esa razón es muy importante, antes que se vaya, no solamente importante el tema del sistema de refrigeración, que bueno, es un elemento muy importante y para bajar la temperatura ¿cómo se llama? Del motor, ¿ya? Pero también uno de los puntos más importantes es el lubricante, ¿ya? No escatimen ahí, o sea, inviertan en cambiarle el lubricante o en el plazo o antes, si antes mejor todavía, ya que con altas temperaturas eh, se va modificando y bueno, ahí veo que también se quema, ¿cómo se llama? Parte del aceite, no en gran cantidad, ya muy pequeño, pero logran dar una mayor vida a su motor. Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de su canal Fuel Drive. Un saludo cordial. Este día vamos a estar hablando un poco sobre las 5 causas principales de pérdida de compresión de un motor. ¿Qué es la compresión del motor? Un motor de combustión interna tiene varios pistones conectados al cigüeñal. A medida que gira el cigüeñal, estos pistones se mueven hacia arriba y hacia abajo en diferentes carreras del ciclo de combustión. Esto permite que el motor entregue una potencia suave y constante. Después del trayecto de admisión, las válvulas de admisión y escape se cierran, sellando eficazmente la cámara de combustión.
La compresión del motor es la presión acumulada en la cámara de combustión. A medida que el pistón se desplaza hacia arriba, el volumen de la cámara de combustión se contrae. Si notas algún síntoma de baja compresión del motor, el siguiente paso es averiguar qué causa que el motor pierda compresión. En primer lugar, a continuación analizaremos las 5 razones principales de la baja compresión del motor. Pasemos con los síntomas. Número 1. La correa de distribución está dañada. El cigüeñal y el árbol de levas están unidos por una correa de distribución. Una correa de distribución permite que las válvulas se abran y cierren exactamente en el momento adecuado con respecto al movimiento del cigüeñal. Si tienes una correa de distribución dañada o floja, el árbol de levas no permitirá que las válvulas de admisión y escape se abran y cierren de la forma que se supone que deben hacerlo. Esto también puede suceder. Un momento, cuando indica también lo que es dañada o floja, bueno, se va gastando las correas, hay que también hay que cambiarla cada cierta cantidad de 20.000, 30.000 kilómetros más o menos, ¿ya? En algunas zonas cambia, pero hay otros, como se llama, que piden otro plazo, ¿ya? O sea, otro kilometraje. Y cuando dice floja, es que no está tensada, no está bien unida y tiene un tensor. ¿Ya? Entonces tiene que estar bien tensada según los bolones y también bien instalada. Cuando la correa de distribución salta un diente. Si la sincronización no es la correcta, no podrá hacer funcionar el motor debido a una compresión baja o nula. En otras palabras, las válvulas de admisión y escape se abren en los momentos incorrectos. Pasemos con el síntoma número 2, daños del pistón. Los cilindros del motor contienen pistones hechos de una aleación de aluminio o acero. Estos materiales están diseñados para resistir las presiones extremas y las fuerzas recíprocas ejercidas cuando el pistón se desplaza hacia arriba y hacia abajo miles de veces por minuto. Presión máxima para la que fueron diseñados. Escombros en la cámara de combustión y detonaciones prematuras. Una vez que los pistones están dañados, es posible que no sellen muy bien. Pasemos con el síntoma número 3, anillo de pistón dañado. Cada pistón está rodeado por varios aros de pistón. Hay varios tipos de anillo en un pistón. El anillo de compresión, el anillo limpiador, también llamado segundo anillo de compresión, y el anillo de aceite. El anillo de compresión es el principal responsable de sellar la cámara de combustión. El anillo de aceite limpia el exceso de aceite de las paredes del cilindro. Una cantidad insuficiente de aceite puede dañar rápidamente el anillo del pistón y rayar las paredes del cilindro, dejándolo con un sello imperfecto. Cuando los anillos del pistón están dañados, el cilindro no podrá mantener el mismo nivel de compresión. Pasemos con el síntoma número 4. Las válvulas no están completamente asentadas. Todos los cilindros de un motor tienen válvulas de admisión y escape. La válvula de admisión es donde el combustible y el aire fluyen antes de ingresar a los cilindros. Una vez mezclados, el proceso de combustión tiene lugar y hace que salgan gases de escape. Si una válvula no puede asentarse correctamente, la carrera de compresión no se sellará adecuadamente, lo que permite que parte de la mezcla de aire y combustible escape de la cámara de combustión. Esto puede suceder por una variedad de razones, incluida la acumulación de carbón alrededor de los asientos de la válvula, una válvula doblada, sello de la guía de la válvula desgastados, otros daños también en la propia válvula. Pasemos con el síntoma número 5, junta de culata dañada. Este es otro componente que ayuda a mantener los gases de carbono atrapados en los cilindros. Si la junta de culata falla, los gases de combustión pueden tener un lugar adicional en el que podrían escaparse de la cámara de combustión. Bueno, mi gente de YouTube, espero que les guste y les sirva de mucho la información. Si es así, dejar su buen like y compartir el video con todos sus amigos, y no se les olvide comentar alguna duda o falla, y también suscribirse y activar la campana. Hola gente. Ya. Entonces tuvimos, como se va viendo un poco, el tema de las partes motor,
tanto la parte móvil como la parte fija, ¿ya? Donde dentro de la parte móvil tenemos obviamente el sistema de cómo se llaman esos pistones, ¿ya? Y la parte fija, dentro de la parte tenemos el cárter, el globe y culata, ¿ya? Ahora vamos a pasar a todo el sistema de distribución y alimentación, ¿ya? Para que vayamos entendiendo cómo es el proceso o la sincronización que tiene el sistema de tanto de biela, ¿ya? Válvula y todo tanto de transmisión de aire, que se hace la mezcla, inyección de combustible y obviamente la salida de los gases. Entonces, sistema de distribución y luego vamos a pasar a, bueno, sistema de distribución y alimentación. Estos dos temas los voy a tomar ahora, ya que van unidos, ¿cómo se llama? Más de la mano y para mí es como necesario explicarlo en este paso. Bueno, lo voy a adelantar un poquito según cómo está el cronograma. ¿Mm? Entonces, los sistemas de distribución y alimentación son los encargados de enviar el aire y el combustible al interior del cilindro, ¿ya? Correctamente en el momento que precise. A fin, ¿ya? El fin de los sistemas de distribución y de alimentación del aire es la de entrar la mayor cantidad de aire posible. A partir de ahí, podemos quemar más combustible y, por tanto, la potencia del motor será mayor. Estos dos sistemas han de tener una estructura muy precisa, ¿ya? Para así llegar el aire y el combustible en el cilindro, podríamos utilizar sistemas muy sencillos, aunque la complejidad de estos hace aumentar el rendimiento del motor considerablemente, lo que los sistemas de distribución y de alimentación nos deja una puerta abierta, ¿ya? Para modificaciones para aumentar la potencia del motor, ¿ya? Dentro aquí, como se va dentro de la medida de modificación, era lo que vimos anteriormente respecto a la modificación del tema de la ración de compresión. Para aumentar la ración de compresión se logró una mayor potencia. ¿Mm? Estos dos sistemas van relacionados. El sistema de alimentación se encarga de suministrar combustible necesario, de la cantidad de aire y de conducir los gases quemados hacia el exterior. Y el sistema de distribución es el que se encarga de entrar el aire y el combustible al cilindro y evacuar los gases quemados en el momento que se requiere, ¿ya? Entonces se va a explicar menos estos procesos cómo funcionan estos dos procesos. Sistema de distribución. El sistema de distribución es el encargado de accionar las válvulas de admisión y escape en el momento preciso para dejar entrar el aire dentro del cilindro y evacuar los gases quemados. El sistema de distribución solo lo encontramos en los motores de combustión interna de 4 tiempos, tanto Otto como diésel, ¿ya? Otto gasolina, diésel, diésel. Mientras que en los motores de 2 tiempos, la entrada de aire fresco y la evacuación de los gases quemados se efectúa mediante unas lumbreras o edificios de motor. Ya vimos que lo de 2 tiempos es por aspiración natural, ¿ya? Y mediante lumbreras, no son forzados. La válvula de admisión se acciona en el momento que empieza la admisión, es decir, cuando empieza el ciclo después de la fase de escape. Y el pistón está en punto muerto superior. La válvula de escape se acciona en el momento en que se acaba la expansión y comienza la carrera de escape. El pistón se encuentra en el punto muerto inferior. ¿Mm? Para mejorar el rendimiento del motor, se utiliza el sistema de avance de admisión y de escape que se explicará. Avance de admisión y escape. El avance de admisión es un sistema que adelanta la apertura de la válvula de admisión para mejorar el llenado de los cilindros, ¿ya? Y por tanto aumentar el rendimiento del motor. En el momento que el motor está efectuando la carrera de escape, la válvula de escape está abierta para evacuar los gases. ¿No? Cuando el pistón está a punto de llegar al punto muerto superior, es decir, ha evacuado casi todos los gases quemados y el volumen y la presión de estos es mínimo. Entonces se abre a la vez la válvula de admisión, ¿ya? Estos gases frescos van entrando en el cilindro mientras que los escapes van evacuando de él sin interferir. Esto se le llama avance de admisión y cruce de válvulas, ¿ya?
Con esto conseguimos que la válvula de admisión esté abierta a un mayor tiempo, ya que no solo está abierta en la carrera de admisión, sino que también está abierta parte de la carrera de escape, o sea, como se mencionó anteriormente. De esta manera, el llenado del cilindro es mucho mayor, ¿ya? Y podemos conseguir potencias, regímenes de giro superiores. Para evacuar los gases de escape de una manera más eficaz, se utiliza un avance de escape. Este principio es el mismo que para el avance de transmisión, es decir, se regula la apertura del mar. Ojo, que también estos dos elementos hoy en día están relacionados, ya que estos gases de escape hacen funcionar el turbo, lo que logra, ¿cómo se llama? Eh, en la admisión, aumentar la presión del aire hacia al sistema de control. Y ya lo vamos vamos a ver una clase específicamente con el tema del turbo para entender. Cuando realiza la carrera de expansión y está a punto de llegar al punto muerto inferior, se abre la válvula de escape para que empiecen a salir los gases quemados. De esta manera, conseguimos un mayor tiempo para la salida de gases de escape. Mejorando esto, conseguimos que la entrada de gases frescos en la emisión sea la más eficaz. Vamos a ver un poquito lo que son los árboles de leva. Disposición del árbol de levas. El sistema de distribución se encarga de comandar las válvulas de admisión y escape mediante un eje de levas accionado directamente por el motor. ¿Ya? Tenemos el cigüeñal, sabemos que el cigüeñal donde están montados los pistones, y este cigüeñal va conectado directamente a través de la correa, ¿ya? O cadena, ¿ya? Y ya vamos a ver ese tema, que comanda el movimiento del eje leva. Ya vimos obviamente la disposición en un video, en el cual depende a un giro, son dos giros de leva y va comandando el accionar de las válvulas tanto de admisión como de escape. El aro de levas lo podemos encontrar situado en dos lugares distintos: árbol de levas en bloque y árbol de levas oculata. ¿Ya? Antiguamente el árbol de levas estaba situado en el bloque el sistema ocupaba un menor espacio, digo que aquí estaba situado en un puesto donde no hay grandes piezas, mientras que en la culata nos encontramos con el carburador. ¿Ya? Son motores antiguos. Les recuerdo que ya, o sea, ya no se están fabricando motores con carburador, no es que decir que no existan, ya no se están fabricando motores con carburador, pero sí con inyección eléctrica. En contrapartida, para poder accionar las levas desde el eje situado del bloque, hacía falta unos empujones y unos balancines que hacían que este sistema sea más costoso de construir. Ahora, por eso están en la culata. Hoy en día, el eje leva está situado en la cabeza de la culata, ¿ya? De ahí como se su denominación árbol de levas en cabeza, lo que supone una mayor sencillez de funcionamiento y construcción en un mejor acceso al árbol de levas. Este sistema hoy en día no tiene ninguna desventaja debido a que en la cabeza de culata hay suficiente espacio, ya que se utiliza el sistema de alimentación de combustibles por inyección y se prescinde de un carburador. En motores de más de dos válvulas por cilindro se montan dos árboles de leva. Como ven en la imagen, a este sistema se le denomina DOHC. Vamos a ver todos los sistemas. Funcionamiento de la distribución. Primeramente, el motor acciona el árbol de leva con relación a dos vueltas del motor, una vuelta del leva, mediante una correa o una cadena inclinada entre ellos. En este eje van situadas las levas de admisión y escape. Estas levas, en el momento que su saliente choca con la válvula, la acciona, y estos son los que dejarán de pasar gases frescos, ¿ya? Y evacuarán también los gases. En caso de que el árbol de leva esté situado en el bloque, las levas accionan primeramente en unos empujadores verticales, estos últimos accionarán unos balancines, y estos finalmente accionarán la válvula de admisión. Vamos a ver más o menos qué son los ejes de leva.
Los árboles de leva son simplemente un eje largo con montañas, que se encargan de accionar las válvulas en el momento indicado y por el tiempo deseado. El árbol de leva es una pieza que define directamente el tipo de motor. Con solo verlo, se puede saber si se trata de un motor de carrera, de paseo o un utilitario. Cambiar el árbol por uno deportivo transformará directamente el funcionamiento, aumentando la potencia a altas revoluciones, pero dificultando el arranque en frío y bajando la potencia a pocas revoluciones. No siempre puede ser la mejor opción. Estos árboles pueden estar abajo, cerca del cigüeñal, usando varillas para accionar las válvulas, haciendo que el sistema sea más pesado y no pueda girar muy rápido por inercia. También pueden estar a la cabeza, lugar favorito hoy en día. Pueden ser un solo árbol que maneje todas las válvulas o dos, para admisión y escape por separado. Mayor cantidad de válvulas mejora el funcionamiento a altas vueltas y lo empeora a bajas. Para ir a hacer las compras, un 8 válvulas puede ser mejor que un 16. Aún así, los doble árbol de leva permiten instalar la bujía justo en el centro del cilindro, lo que mejora la ubicación de la chispa y reduce el pistoneo. Estos árboles que giran a la mitad de velocidad del cigüeñal pueden ser arrastrados por correa dentada, la cual es liviana, sin inercia, silenciosa y económica, pero con duración limitada. La cadena tiene un costo intermedio, poco ruido y buena duración. Y los engranajes, algo no muy usado hoy en día, son pesados y ruidosos, pero indestructibles y sin tensores, aumentando la precisión y reducción del juego. Escuchamos palabras como alzada, permanencia y cruce, pero ¿qué significan estas cosas? Árboles de leva originales, de calle o de carrera. ¿Qué es mejor para nuestro motor? Empecemos con las respuestas. Los motores de 4 tiempos se diferencian de sus pares de 2 tiempos justamente por la presencia de válvulas y árboles de leva. Tienen mayor eficiencia de combustible y contaminan menos. Como contra, tienen menos caballos de fuerza a igual tamaño de motor. Recordemos que es cada tiempo y el estado de las válvulas. En el ciclo de admisión, la válvula de admisión debe encontrarse abierta para permitir el ingreso de aire al motor. Podemos ver que las válvulas abren hacia adentro. El aire que ingresa al cilindro se ve obstruido y por eso es muy importante que el vástago de la válvula sea lo más fino posible. En el ciclo de compresión, ambas válvulas están cerradas, dado que abren hacia adentro, la válvula no puede salirse y la presión interna de 10 bar para los nafteros y 20 para los diésel ayuda con el cierre hermético del cilindro. En el ciclo de expansión es donde vemos la generación de potencia. Aquí la presión sube a casi 80 bar en nafteros y 200 bar para los diésel. Y finalmente, el ciclo de escape es cuando se vacía el cilindro. Nuevamente el vástago debe ser fino para permitir la mayor cantidad de gas y vaciar el cilindro sin generar contrapresión. Como vimos recién, todas las válvulas tienen bien definido su apertura y cierre. Pero en la práctica, al igual como pasa con la chispa, debe producirse un avance, cruce y alzada para aumentar el rendimiento del motor. A medida que aumentan las revoluciones, los tiempos para llenar y vaciar el cilindro disminuyen. Observen la velocidad del motor a altas vueltas. Claramente el tiempo para ingresar y sacar gas es demasiado corto. A veces solo se logra conseguir que el cilindro se llene por la mitad de aire y combustible, reduciendo el factor de aprovechamiento del motor. Para evitar esto, existen las siguientes medidas. Abrir tempranamente la válvula de admisión dentro de la etapa de escape favorece a que cuando comience la etapa de admisión, la válvula ya esté completamente abierta, permitiendo mayor ingreso de aire desde temprano. También podemos retrasar su cierre. Si bien al principio parece que perderíamos aire, bajando el rendimiento, la realidad es que la velocidad e inercia del aire hace que éste siga entrando por cierto tiempo extra, consiguiendo un mayor llenado a altas revoluciones. Por el contrario, a bajas vueltas, la velocidad del aire es demasiado lento y efectivamente, cierto aire se escapa nuevamente hacia atrás. Hay que tener cuidado con la compresión efectiva del motor. Usar un instrumento de medición puede mostrar valores más bajos del real esperado a mayores revoluciones. En este caso,
puede ser mejor obtener el valor de compresión haciendo cuentas teóricas. Con la válvula de escape, aplican nuevamente lo mismo visto antes. Adelantar las válvulas da más potencia a altas vueltas, pero lo quita a bajas revoluciones. La apertura temprana, aún en expansión, no quita mucha potencia, puesto que el gas ya está casi expandido en su totalidad y reduce el trabajo de vaciado en la etapa de escape, frenando menos al pistón mientras sube. De ahí el por qué existen tantas medidas de árboles de leva. Los sistemas de variador de fase manejados por computadora permiten tener lo mejor de ambos mundos, buen funcionamiento a bajas y altas revoluciones. Los vehículos que tienen estos sistemas no suelen requerir reemplazo de levas para mejorar su potencia, y suelen tener una curva de torque más pareja en todo régimen, volviéndolo más elástico. El cruce es cuando ambas válvulas están abiertas al mismo tiempo. Esto genera un efecto en el que el aire limpio que entra ayuda a terminar de sacar el gas ya quemado. Esto se llama barrido o scavening. Como resultado, ahora todo el cilindro es recargado con aire limpio que puede volver a quemarse. Los motores de serie tienen un cruce de válvulas de 15 a 30 grados de giro. Los árboles de leva de los vehículos de carreras tienen cruce de válvulas que van de 60 grados a los 100. Recordemos que tener estos grados de cruce dificultan la puesta en marcha del motor y debe usarse un burro de arranque más rápido y subir el ralentí del vehículo, ya que este no podrá regular a las 1000 revoluciones como lo hacía antes. Alzada. Es el alto de la leva. Mientras más alta sea la leva, más será presionada la válvula y abrirá más. Obviamente hay un límite de apertura. Es por eso que suelen fresarse los pistones con la forma de la válvula, para permitir que éstas permanezcan abiertas por más tiempo sin chocar con el pistón. Hay motores donde el pistón nunca podría chocar con la válvula, dado que son construidos de tal forma donde esto no puede suceder nunca, aunque se rompa la correa de distribución. Estos motores se llaman sin interferencia, pero son de menor compresión, diseño peor y menor eficiencia. Un ejemplo es el indestructible motor del Renault 12. Volviendo a la alzada, a veces esta se ve limitada por el espacio que hay para alojar el árbol de leva. Es por eso que también se usan balancines que presionan más abajo a la válvula. Como contra, los sistemas con balancines suelen tener más peso e inercia. Aún así, hoy son el sistema preferido, dado que permiten la incorporación de rodillos, que reducen la fricción considerablemente, obteniendo más ganancias. Cuando se especifica la alzada de una leva, debe aclararse si ésta actúa sobre balancines y si los botadores son fijos o hidráulicos, ya que pueden no alcanzar la apertura de válvula deseada. Una menor alzada a bajas revoluciones favorece a la turbulencia y mejora la mezcla de combustible. Por eso los autos de serie no tienen tanta alzada. Esto también justifica los sistemas como el multi-air o valve lift, donde es posible variarla según las revoluciones. En los autos aspirados suele variarse la admisión. En los autos turbo, la poca alzada en el árbol de escape a bajas revoluciones del motor hace que los gases de escape salgan con mayor velocidad, acelerando al turbo y reduciendo el turbo lag. También debe permitirse un juego libre entre espiras de resorte de al menos 0,25 milímetros. Este es otro factor que también limita la alzada máxima. Los resortes solo deben cambiarse por más duros solo si el motor comienza a utilizarse a mayor cantidad de revoluciones. Los resortes duros necesitan más potencia para ser presionados, pero evita que la válvula flote por su propia inercia y no siga al árbol de levas. Aún así, a partir de cierta distancia de alzada, ya no tiene sentido seguir aumentándola, dado que no hay ganancia considerable. Los botadores o tabiques hidráulicos son una pieza fundamental incorporada hace no mucho a la fabricación de todos los autos de producción en serie, aunque no son muy aceptados por los preparadores. La ventaja de los botadores hidráulicos es que no hace falta regular las válvulas nunca.
Estas piezas cilíndricas se llenan de aceite, estirándose, por lo que equivale a regular la válvula en cada revolución del motor, algo fantástico que reduce el ruido y el mantenimiento. Pero como desventaja, cada vez que el árbol de leva presiona al botador, una pequeña cantidad de aceite es perdida, lo que reduce mínimamente la alzada de la válvula. A veces es posible hacer la leva un poquito más alta para compensar esta pérdida, pero no siempre. Es por eso que muchos preparadores no son simpatizantes del sistema hidráulico y prefieren los botadores fijos con regulación manual. La forma de la leva. Las levas puntiagudas y poca permanencia son para motores de menos revoluciones, mantienen presionada la válvula durante muy poco tiempo. Las levas redondas mantienen la alzada a lo largo de los grados de giro. Son las más comunes. Las levas asimétricas buscan la perfecta sincronía de las válvulas, el motor y sus múltiples de admisión y escape, mientras que una leva cuadrada producirá aperturas y cierres rápidos, aprovechando más el tiempo con alzada máxima, aunque son incompatibles con el funcionamiento del motor a excesivas revoluciones. Su poca rampa hace que tiendan a deslizarse con mucha fricción y ruido. Deben usarse resortes más blandos, pero esto limita el número de revoluciones del motor por flote de válvulas. Las levas de competición suelen venderse con un papelito que indica los grados de apertura y cierre de cada válvula, siendo avance de apertura de admisión, retardo de cierre de admisión, avance de apertura de escape y retardo de cierre de escape. Este diagrama en círculo muestra los grados de giro y superposición de las válvulas para ver el cruce más fácilmente. Sistema desmodrónico. Este sistema elimina la necesidad de usar resortes, los cuales necesitan mucha energía para ser presionados. A modo de ejemplo, es imposible mover con la mano un árbol de levas puesto y accionar las válvulas, pero en el desmodrónico es muy sencillo. Este sistema fue desarrollado por Ducati y los árboles de leva se encargan de abrir y cerrar la válvula. Con la eliminación de resortes y cierre forzado, ya no hay limitación por flote de válvulas y su liviano sistema alcanza revoluciones excesivas sin dificultad. La apertura de válvulas se realiza de manera tradicional por esta leva de color gris, mientras que el cierre lo realiza este actuador de color rojo, comandado por la parte celeste del árbol de leva. La parte que no es redonda corresponde a la apertura de la válvula. Ponle me gusta al video y suscríbete. Puedes seguirme en Instagram como Repman22_. Nos vemos en la próxima. Bueno, vimos más o menos cómo es el funcionamiento de la leva y cómo también actúa bastante en el tema del rendimiento de nuestro vehículo. ¿Ya? Vamos a ver un poquito nuestro amigo argentino. Este segmento es presentado por Mayorista de Repuestos Rural Santa Fe. Si yo a usted le hablo de sistema de distribución, es lo que se ocupa del sincronismo de un motor. Usted sabe que estos motores, los actuales, pistones que suben y bajan, hay válvulas que se abren y que se tienen que cerrar porque viene subiendo el pistón. Y hay válvulas que se abren y que el pistón tiene que bajar, porque si se chocan, estamos en problemas. Entonces, ese tren de distribución es algo que sincroniza todo el movimiento del motor para que funcione como Dios manda. ¿Cómo lo hace? Usted sabe que todos los motores tienen una cosa que se llama árbol de levas, que se ocupan de darle una ley a las válvulas para que abran y cierren. Entonces así se produce la admisión, en el momento que están las dos cerradas, de compresión y de expansión, y después el de escape, se abre la válvula de escape para que salga. Y todo eso tiene que estar perfectísimamente sincronizado. Más el sincronismo de la chispa, más todo lo demás. Pero eso es una cosa que tiene que ser exacta. Tan exacta que a veces, cuando por alguna razón se corre la puesta a punto, también recuerde este término de eso, los motores pasan a ser un desastre, aunque que se pueden llegar a romper. La mejor forma que puede tener una cámara de combustión es la de una semiesfera, porque la esfera es el cuerpo que tiene la menor superficie posible para el mayor volumen posible. Y si usted quiere aprovechar gases que se están expandiendo, que están calientes, con eso minimiza la pérdida de calor con esa forma semiesférica. Llegar a una semiesfera en una cámara de combustible no es para nada sencillo. Entonces hay formas aproximadas.
pero eso obliga a que las válvulas estén arriba. Se inventó lo que se llama el OHC, Overhead Camshaft, árbol de levas a la cabeza. El negocio está en qué mueve ese eje de levas, quién lo hace girar. Los viejos motores sincronizaban ese árbol de levas con cadenas. Sincronizada la cadena con el eje del motor, con el cigüeñal, lo movía. Entonces surgió una cosa que en aquel momento fue una idea genial. Se puso por la parte externa del motor, en la parte de afuera, una correa que se llama correa de distribución. La correa de distribución cumple la misma función que cumplían antes esas cadenas. Está agarrada al cigüeñal, el cigüeñal puede pasar por otros componentes, por ejemplo, movían el distribuidor, pueden mover la bomba de aceite, pueden mover la bomba de agua, pero esa correa llegaba al árbol de levas, tiene un sistema de tensores para que eso se mantenga en su posición, funcionan muy bien, son sumamente silenciosos como sistema y tienen una vida útil limitada. Y ahí viene el problema. Esa vida útil limitada hace de que si eso se corta, mi estimado amigo, ese sincronismo entre las válvulas y los pistones se terminó. Baja la válvula, se queda ahí, sube el pistón, estamos en problema. El motor vuela por el aire. Podemos hablar muchos kilometrajes, desde 60.000 hasta 120.000, depende del fabricante la vida que da. Entonces es fundamental mantener el buen estado de esa correa de distribución. Tienen que ser de excelente calidad. Utilizan Kevlar, utilizan fibra de carbono, utilizan materiales de ultísima tecnología. Lo mismo se utiliza en el chaleco antibala, bueno, algo así. Pero tiene que ser también muy flexible. ¿Para qué? Para que esa correa no se estire, porque si se estira se empieza a salir, cambiar el sincronismo entre el árbol de levas y el cigüeñal y estamos en problemas, ¿ok? Si usted no la cambia, no cumple con los mantenimientos, le puedo asegurar que va a estar en problemas. Hoy en día la tendencia es eliminar esas correas de distribución y estamos volviendo al viejo sistema de cadena de distribución, ¿ok? Que es interna, que está lubricada, o sea, se ha complicado un poco el negocio, que no es tan complejo porque los motores a su vez son mucho más chicos. Entonces, los espacios se han reducido. Es decir, esa cadena ahora empieza a tener sentido, no como la tenía antes, donde tenían que tener grandes distancias, ¿correcto? Respete a ultranza la vida de esas correas. Si el manual le dice 60.000, cámbielo a 60.000. Correa y tensor, las dos cosas, ¿de acuerdo? Este segmento fue presentado por Mayorista de Recuerdos. Ya, entonces, lo que está, lo que está como se va hablando de también lo que me he planteado. El tema ¿cómo se llama? Ya, vimos el tema de los fluidos, vimos el tema de los filtros, ya está el tema justamente de la correa, ¿ya? Bueno, ¿cómo se llama? La gran mayoría de los diésel vienen con cadena, ¿ya? Pero también algunos tienen correa. Por eso mismo, siempre insisto, vean de su manual, conozcan su vehículo y depende de la cantidad de kilometraje que tenga, ¿ya? Vea cómo se llama el poder revisar ¿cómo se llama? Revisar su estado de la correa y cambiarla, ¿ya? Cambiarla. Y obviamente también tanto cambiar correa y ojalá también los tensores mismos, ¿ya? Los tensores lo que viene justamente con la palabra tensar la correa para que ajuste dentro del sistema y pueda mover, ¿ya? Eh, yo no me estaba acordando de los laboratorios de motores que tenía en la universidad, que eran motores muy antiguos, ¿ya? Donde veíamos, hacíamos justamente el sincronismo, sacar el punto, obviamente con los grados y con una luz estroboscópica, ¿ya? Donde hacíamos manualmente el sincronismo. Hoy en día, ¿cómo se llama? Todo lo que son los motores modernos, se puede hacer justamente de forma manual. Pues siempre insto que hagan también este tipo de cambio en talleres que tengan la capacidad y la experiencia de hacer esto, ¿ya? Porque en lo que es cadena, sí o sí hay que tener la herramienta, o sea, lo que es correa, hay que tener la herramienta respectiva, ¿ya? Y un poquito la habilidad. La última vez que yo cambié correa,
el motor ya estaba afuera, ¿ya? No lo hicimos con el motor del chasis, el motor estaba afuera porque era un motor de estudio, nos estaba enseñando a un alumno formándolo como mecánico de mantención de maquinaria pesada, pero tenía que mantener la herramienta necesaria para poder hacer cambio. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito de lo que es verificar cómo está. Vamos a ver un poquito de lo que es alimentación de aire. A ver, déjeme revisar un momento. No quiero perder el hilo que estaba viendo. Ya, vamos a ver. Vamos a ver nuevamente un video de nuestro amigo argentino. Nos indica qué pasa si se corta la correa. Ya lo vimos, pero ahora lo vamos a ver un poquito más específico. Y luego vamos a ver la correa versus la cadena. ¿Mm? F. Una de las cosas más complejas que tienen estos motores con pistones que suben y bajan, y le cuento cuando tienen 4 válvulas por cilindro, es la de sincronizar cuándo se tienen que abrir esas válvulas y cuándo se tienen que cerrar. ¿Por qué es tan importante? Porque ahí adentro hay un pistón que está subiendo y bajando. Y si el pistón está subiendo y la válvula se está abriendo y se abrió demasiado, pistón choca contra válvula. Y hay un viejo principio de física, lo he citado varias veces, que dos sólidos no pueden ocupar simultáneamente el mismo espacio, ¿me entiendes? Entonces algo se va a romper. El sincronismo que tiene que existir entre el pistón que sube y baja y las válvulas que abren y cierran tiene que ser muy preciso y propio de cada motor, por supuesto. Es más, hay motores que tienen sistemas de admisión y de válvulas variables, que de acuerdo a la carga y de acuerdo a las revoluciones por minuto, esos puntos de admisión y de escape y ese ángulo de cruce varía. ¿Quién se ocupa de que todo eso funcione como corresponde? Lo que se ocupa de eso es el sistema de distribución. Los viejos motores tenían un sistema muy simple, con una cadena que se ocupaba de mover el árbol de levas y punto. Los nuevos motores son un poquitito más complejos. Algunos ya de última generación están empezando a venir también con sistema de cadena por una cuestión de seguridad, pero la gran mayoría no lo tienen. La gran mayoría tiene una cosa que se llama la correa de distribución. ¿Se la muestro? Esto es una correa de distribución, que usted podrá ver de un lado es absolutamente lisa, del otro lado tiene una suerte de dentado. ¿Y este dentado por qué está? Está para que en la parte superior, que es donde normalmente está el árbol de levas, esto esté enganchado al engranaje, si quiere llamarlo de alguna manera, que está conectado al árbol de levas. En la parte de abajo está enganchado al cigüeñal del motor. Todo esto contado así es muy fácil, pero yo no puedo darme el lujo de que esta correa... Ya, voy a poner un poquito. Eje de leva, admisión de escape, y acá abajito tenemos el cigüeñal. ¿Ya? Cómo se aprovecha el movimiento del mismo cigüeñal. Tenemos la mayor potencia y va, ¿cómo se llama?, generando el movimiento del eje de leva. Por ejemplo, se salte un diente acá arriba o se salte un diente acá abajo, uno o varios, porque se desincroniza todo. Y discúlpeme, si esto se corta, prepárese porque le va a salir carísimo. Entonces, esta correa es crucial.
debe, como siempre lo decimos, ser de altísima calidad, porque a esto está la vida del motor. Pero no se termina en una correa. Esta correa hay que mantenerla lo suficientemente tensa como para que no se produzca ese resbalamiento o ese salto o ese corrimiento acá arriba. Tiene que estar tensada. Entonces, ¿qué nos hace falta? Un tensor de correa. Y el tensor de correa puede adoptar diferentes formas. Mire, este suele ser el más común, que tiene un canal para admitir la correa de distribución y se puede mover para tensar la correa. Este es otro tipo de tensor. Ambos tienen la posibilidad, reitero, de poder desplazarlos para que la correa tenga la tensión que tiene que tener. ¿Es eso suficiente? A veces no, porque a veces adosados a esta misma correa puede haber otros componentes. Uno que suele ser muy frecuente que esté adosado a eso en los últimos motores, que son cada vez más chicos y cada vez más eficientes, es este. ¿Sabe qué es esto? Una bomba de agua. Y esta bomba de agua está movida también por esta correa de distribución. Así que acá el problema es doble. Si falla la correa de distribución, no solamente van a volar la válvula por el aire, sino que además se va a derretir todo, porque se queda sin circulación de agua. Entonces, este es otro componente que está dependiendo de esta correa. Todo esto está montado sobre rodamientos, se puede imaginar usted, rodamientos que están sometidos a una carga constante, porque están empujando para que la correa se mantenga donde se tiene que mantener. No puede ser cualquier rodamiento, tiene que ser un rodamiento de altísima calidad. Insisto, si esto falla, se rompe todo el motor. Le muestro otros más. Este es un tensor fijo, que normalmente se utiliza para evitar las vibraciones de la correa, para que ese sincronismo se produzca. Entonces, con esto no se juega. Olvídese del motor, se rompe todo. Entonces, no dude, cuando vaya a reemplazar el sistema de distribución, la correa de distribución, los rodamientos, los tensores, hágalo exclusivamente con componentes de alta calidad. Y si me permite un consejo, no cambie los componentes de a uno, porque usted sabe el que está reponiendo que va a estar en buenas condiciones, pero no sabe cómo están los demás. Entonces, cuando haga la reposición, repóngalo por un kit de distribución. Es decir, usted no va a estar cambiando solamente la correa, sino que va a estar cambiando todo lo que acompaña esa correa. Y ahí sí usted va a estar seguro de que eso va a durar otros 60, 70 mil kilómetros. Ya. Eh, perdón, me desenfoqué, ahí sí. Buen punto que tocó nuestro amigo argentino, en el cual que si no tenemos obviamente un historial de nuestro vehículo, ¿ya? Detallado de qué se cambió, qué no se cambió, si van a hacer cambio del cómo se sistema de distribución, perdón, que el sistema correa, cambien todo, ¿ya? Porque al cambiar todo, te va a quedar claro de cuándo es el próximo cambio, ¿ya? Te recuerdo que la mantención preventiva son estadísticas. ¿Cuáles son las estadísticas? Una, la sintomatología que tenga el vehículo, ya poca potencia, etc. Entonces, con esa sintomatología van a haber ciertas reparaciones, o ciertos, más que reparaciones, quizás cambio de repuesto, ¿ya? Y con eso yo voy a hacer una estadística de los problemas que han tenido, perdón, problemas los repuestos que se han cambiado, eh, fecha de cambio, y con esos puntos, esa estadística y esas fechas, yo puedo decir, ah, ya, en tal fecha me toca este cambio, en tal fecha me toca este otro. Por no decirte que el mejor conocedor de nuestros vehículos somos nosotros mismos, ¿ya? Por eso siempre a lo que es mantención, a la gente cuando yo preparo, yo siempre digo, el mejor mantenedor es el operador, ¿ya? Porque el operador está ocupando todos los días, aunque no esté capacitado, ¿ya? Bueno, sí, a eso va, pero el primer mantenedor es el operador, ya que conoce su vehículo, conoce el ruido, conoce su potencia, conoce la frecuencia que está trabajando. Entonces nosotros tenemos que anotar eso, ¿ya? Hacerle una ficha, digamos, una ficha clínica al vehículo. Vamos a ver el último video respecto de la diferencia entre eh, cadena y cómo se me corre.
Acá está. Este segmento es presentado por Un tema, no es que yo sea arquero, pero por lo menos dentro de las dos líneas de rodamiento que conozco, es SKF y solo NSK, que también tienen partes como se llama para a nivel automotriz que se trabaja, ¿verdad? Dentro de la recomendación de algunos propuestos. Usted sabe que los motores tienen un montón de componentes que están moviéndose, por eso le decimos motores alternativos, pistones que suben y que bajan, válvulas que abren y cierran, resortes, sincronizar, que todo funcione en el instante que tiene que funcionar, no es sencillo. Hay un viejo principio de física que dice que dos sólidos no pueden ocupar simultáneamente el mismo volumen. Usted se lo imagina. Entonces, si hay una válvula que está abierta y un pistón que sube y se encuentra con la válvula, termina en un desastre. Es más, hay motores que tienen sistemas de admisión y de válvulas variables, que de acuerdo a la carga y de acuerdo a las revoluciones por minuto, esos puntos de admisión y de escape y ese ángulo de cruce varía. Lo que sincroniza todo eso es el famoso sistema de distribución. Y el sistema de distribución está vinculando todos esos movimientos que hay con el movimiento del eje del cigüeñal propiamente dicho. ¿Cómo lo hace? Usted sabe que todos los motores tienen una cosa que se llama árbol de levas, que se ocupan de darle una ley a las válvulas para que abran y cierren. Entonces así se produce la admisión, en el momento que están las dos cerradas, de compresión y de expansión, y después el de escape, se abre la válvula de escape para que salga. Y todo eso tiene que estar perfectísimamente sincronizado. Más el sincronismo de la chispa, más todo lo demás. Pero eso es una cosa que tiene que ser exacta. Tan exacta que a veces, cuando por alguna razón se corre la puesta a punto, también recuerde este término de eso, los motores se pueden llegar a romper. Los motores han ido evolucionando. Los viejos motores sincronizaban ese árbol de levas con cadenas. Sincronizada la cadena con el eje del motor, con el cigüeñal, lo movía. Entonces surgió una cosa que en aquel momento fue una idea genial. Se puso por la parte externa del motor, en la parte de afuera, una correa que se llama correa de distribución. La correa de distribución cumple la misma función que cumplían antes esas cadenas. Está agarrada al cigüeñal, de esa correa llegaba al árbol de levas, tiene un sistema de tensores para que eso se mantenga en su posición. Funcionan muy bien, son sumamente silenciosos como sistema y tienen una vida útil limitada. Podemos hablar muchos kilometrajes, desde 60.000 hasta 120.000, depende del fabricante la vida que da. Tienen que ser de excelente calidad. ¿Para qué? Para que esa correa no se estire, porque si se estira se empieza a salir, cambiar el sincronismo entre el árbol de levas y el cigüeñal y estamos en problemas, ¿ok? Este comando de distribución, este sincronismo entre eje de motor, cigüeñal y sistema de distribución, ha ido evolucionando como evolucionó todo el motor. Hoy en día la tendencia es eliminar esas correas de distribución y le cuento, todos los motores de alta calidad de hoy en día están usando este sistema. Los nuevos motores están volviendo todos a lo que es cadena de distribución, que es interna, que está lubricada, o sea, se ha complicado un poco el negocio, que no es tan complejo porque los motores a su vez son mucho más chicos. Entonces, los espacios se han reducido, es decir, esa cadena ahora empieza a tener sentido. Esta cadena de distribución funciona bien si y solo si tiene la calidad que tiene que tener. Porque fíjese que son todas pequeñas piecitas vinculadas con pernos. En fin, esta es una cosa bastante, si bien repetitiva, pero bastante compleja en la cantidad de piezas. Usted me oye hablar a mí de cadena y de correa, pero en realidad tengo que hablarle del kit, del conjunto de distribución. Porque cuando por alguna razón llegue el momento de reemplazar los componentes de la distribución, hay que reemplazar
todo el conjunto. Yo no puedo reemplazar uno porque se me gastó uno, entonces cambio el que se me gastó y el resto lo dejo. No, la lógica dice que si este se gastó es porque todos los demás, si está bien dimensionado, están también suficientemente gastados. Entonces pensemos en reemplazar el conjunto de distribución. Eso implica la cadena, los tensores, los patines, las juntas, en fin, todo el conjunto, el kit es el que debe ser reemplazado. Pero tiene que estar bajo una sola consigna: calidad. Si esto no tiene la calidad suficiente, mi estimado amigo, olvídese de su motor. Suscríbete. Ya. Entonces, lo que nosotros remarcamos el día de hoy en sí el sistema de distribución. Disculpa que sea por ser tan repetitivo con respecto a lo que es la correa de distribución, pero sí, que se rompa es fatal. Que, vuelvo a insistir, revisen cuál es su kilometraje, si hizo un cambio, cuando lo hicieron, etcétera. Que después ya, bueno, creo que en la clase número 7 nos están quedando, son, nos están quedando 17 clases, ¿ya? Pues cuando vaya avanzado también, bueno, ahora vamos a ver después el sistema de alimentación, ¿ya? Tanto de combustible, el sistema, también va a volver al sistema de freno, vamos a revisar esa parte, y después vamos a hacer que vamos paso a paso conociendo nuestro vehículo, ¿ya? Identificarlo, el poder cómo ver cómo funciona y qué es lo que debemos estar atentos para hacer los cambios y reemplazos respectivos. ¿Ya? Dentro del reemplazo es más urgente que se debe realizar justamente la correa la correa de distribución. ¿Ya? Obviamente la cadena tiene una mayor resistencia, ¿ya? Obviamente está bien lubricada, etcétera, pero la correa tiene una vida útil bastante limitada. ¿M? Así que son las 9:57. Así que muchas gracias por su participación y nos estaríamos viendo el día miércoles, siguiendo con el curso de mecánica base y con el sistema de alimentación. Así que muchas gracias y muy buenas noches a todos. Ya, profesor, Buenas noches, gracias. profesor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches, señor. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, los caballeros. Sacó la clase del cha-cha-chia.